Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Hoy, como es sabido, tenemos el Día del Teatro, en el marco de esta Semana Grande, una semana típica, pero desde luego repleta de actos culturales, de actos sociales, que es lo que distingue verdaderamente a nuestra casa regional, la casa de todos ustedes, de todos vosotros. Por un lado, comenzamos el sábado pasado con el Día del Niño, que estuvo muy bien. El domingo tuvimos el Día de la Siana y de las Sianinas, esto es, el Día de las Niñas, que también fue un acto entrañable. Luego tuvimos una jornada musical, creo recordar, el lunes, una jornada poética, a la que siguió el Día del Socio, un acto verdaderamente también para el recuerdo, en el que distinguíamos, reconocíamos a los socios de larga y fecunda trayectoria, 50 años en algunos casos, en otros 25, y llegamos hasta hoy con este Día del Teatro, como digo, porque verdaderamente el Centro Asturiano de Madrid siempre se ha caracterizado por su amor al teatro. Y ello gracias en gran medida al grupo de teatro Señaldá. Señaldá es un término asturiano que pertenece al campo semántico de la añoranza, de la nostalgia, la aflicción por la partida de los migrantes, vamos a decir, que gracias a estas casas, por cierto, se mitiga considerablemente, y también es un término emparentado, esta añoranza, pues con la morriña gallega, con la saudade de los portugueses, de los brasileños, y verdaderamente el grupo de teatro Señaldá, que dirige magistralmente Miguel Ángel Moreno Zamuz, pues siempre nos ha ofrecido obras en asturiano, en algunos casos, y otras en castellano. Hoy va a ser en asturiano. Esto tenemos que celebrarlo, igual que celebramos las distintas puestas en escena a lo largo de toda su trayectoria, ya desde el año 1988. Yo quiero una vez más agradecer a todos sus componentes, actores y actrices, su participación, sus desvelos, sus ensayos, a menudo después de sus obligaciones académicas y laborales, entre semana, los fines de semana también, y verdaderamente pues lo hacen de una forma extraordinaria. Por tanto, expresamos estas palabras con un orgullo legítimo, y a todos los miembros, y en particular a su director, a Miguel Ángel Moreno Zamuz, que siempre anuncia compañerismo, entusiasmo, amistad y buen hacer. Esta obra, como digo, va a ser en asturiano, esa lengua asturiana que está llamada a reconocerse, a preservarse, a difundirse y a oficializarse, como bien destacábamos y reivindicábamos hace muy pocos días o semanas en un acto que justamente se llamaba el Día de les Lletres Asturianas. Nuestra lengua querida, entrañable, cercana a la tierra, pues es un instrumento de comunicación como todas las lenguas, y por tanto es una riqueza para todos, es patrimonio de los asturianos, pero también de todos los españoles y del mundo entero, ¿no? Como todo idioma. Bueno, pues muchas gracias. Ya he sabido que el teatro, que etimológicamente viene de mirar, nos sitúa en una posición de espectadores privilegiados. Tenemos que mirar más que ver, porque no son exactamente lo mismo. La mirada exige un acto intencional y atencional, por tanto, una participación activa, y también se requiere una escucha activa. Gracias al teatro, decían los clásicos, muchas veces experimenta un fenómeno mimético de excitación y de contagio, pero también catártico, muchas veces liberador, purificador, sobre todo cuando las actitudes, las conductas, los valores que se representan resultan ejemplares, y porque nos ayuda también a liberar las tensiones cotidianas al ver representadas en las escenas pues acciones de la vida cotidiana. Yo lo que deseo es que disfruten mucho, y desde luego pues que lo agradezcamos, como no, al grupo de teatro Señaldá. Según el programa, van a intervenir en esta obra, que lleva por título Lío en el restaurante, esperamos no tener ningún lío, por cierto, pues
Van a intervenir Luis Miranda, Marta Arbas, Pilar Riesco, Sara Estébanez, Óscar Sanchís en la parte técnica, con la iluminación y sonido, y bueno, pues como decimos, con la dirección de Miguel Ángel Zamora. Pero ahora voy a ceder la palabra al propio Miguel, al que seguirán también Antón Fuertes, que nos va a ofrecer una visión del pasado, del presente y del futuro del teatro asturiano, en la voz, digo, de Antón Fuertes, y después intervendrá Manuel Menéndez. No me quiero despedir sin recordarles que esta Semana Grande mañana se corona con el Día del Bollo. Con el Día del Bollo en la Quinta Asturias. Estáis todos invitados, contamos con todos para disfrutar de ese pan nuestro de cada año. Y el lunes tenemos también un día, una jornada musical con un homenaje sentido póstumo al que fue durante muchos años coordinador de los lunes musicales, al maestro Juan Hurtado. Y el martes habrá también Martes de la Poesía. De manera que nada más y muchas gracias a todos. Que disfruten. Asturias Monte y yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre, hambre de paz y horizonte, bajo la piel resecada, ríos. Buenas tardes y bienvenidos a este modesto acto de exaltación del teatro asturiano. Y como para hablar de algo, lo mejor es situarse en su ambiente. Imaginemos que nos encontramos en el comedor de un chile de cualquiera de esos hermosos rincones de Asturias y que sentados a una mesa vamos a compartir con vosotros este menú artístico. Vamos a compartir. En representación de vosotros, a vuestra salud. A vuestra salud. Muchas gracias. Nos gusta el teatro. No podemos negarlo. Nos gusta, nos encanta el teatro. Y no me creo muy atrevido si afirmo que nos gusta a todos los que estamos aquí. Los que estáis de ese lado, sabéis que venís a presenciar un acto que se denomina Día del Teatro de la Semana Grande del Centro Asturiano de Madrid. Día del Teatro. Creo que no hace falta más explicaciones, pero supongo que venís todos voluntariamente. Los que estamos de este otro lado, ¿qué os voy a contar? Algunos llevamos muchos años haciendo del teatro nuestro santo y seña, nuestro amado y nuestro amante, para todos aquellos momentos que nos dejan libres las respectivas obligaciones, sin otro premio que vuestros aplausos. Dicho sea que el mejor premio que puede otorgarse a cualquier actor o aspirante a ello, como es mi caso, es precisamente vuestro aplauso. Y en este amor confesado por el teatro, incluimos, sin dudar, al teatro en asturiano. Esa riqueza cultural que algunos creen equivocadamente que se limita a un género costumbrista que tuvo su apogeo en tiempos pasados y que hoy solo es un recuerdo de las costumbres y tradiciones de un pueblo ganadero, agricultor, marinero, minero, pero sobre todo inmigrante. ¡Qué gran error! ¡Qué gran error no esto! No cabe duda de la importancia de lo dicho, del valor que ha tenido y sigue teniendo esa maravillosa herencia. Pero no acaba ahí. El teatro asturiano sigue teniendo vida después de esto. Sigue contando con autores entusiastas y preparados que aportan valores de rabiosa actualidad de un pueblo que, afortunadamente, sí, lleva en sus genes
la ganadería, la agricultura, perdón, el mar, la mina, la emigración, pero que vive el presente, que mira seguro hacia el futuro y que sigue haciendo asturianía, la asturianía del siglo XXI. Y en este modesto homenaje nuestro vamos a ofreceros un variado programa que incluye un paseo informativo por el pasado, presente y futuro del teatro asturiano, desde la pluma de Luis Antón González y en la voz de Antón Fuertes. Posteriormente, un simpático monólogo en la más pura tradición del teatro asturiano de siempre, ofrecido por Manuel Menéndez Batista, y por último, una pieza breve titulada Lliu en el restaurante, de José Ramón Oliva Alonso, que será interpretada por el cuadro de actores de la Compañía Secreta. Y ya entrando directamente en faena, os diré que Luis Antón González, autor del texto que vais a escuchar, nació en Baña Mieres en 1955. Es miembro del grupo de teatro Telón de Fondo desde 1984. Su formación la realizó en la propia compañía y en numerosos cursos impartidos por prestigiosos actores y profesionales de la formación artística. Desde la incorporación al grupo participa en casi todos los montajes del mismo como actor y como director. Como actor de televisión ha colaborado en numerosas series: El Niño al Vidasoa, Los Jinetes del Alba, de Vicente Aranda, Viaje al Español, Historias del Otro Lado, dirigida por José Luis García para Televisión Española, Doctor Mateo, de Antena 3, sección Homicidios, de la Televisión Pública Asturiana. Dirige y aporta numerosos monólogos en el programa Alaldu, de la Televisión Pública Asturiana. En cine ha intervenido en varios largometrajes: Carne de Gallina, de Javier Magua, La Torre de Suso, de Tom Fernández, Oviedo Express, de Gonzalo Suárez, y en más de una treintena de cortometrajes. El texto que nos ha ofrecido se titula El teatro asturiano, pasado, presente y futuro. En cuanto a Antón Fuertes, que ante la imposibilidad de su autor para estar con nosotros va a tener la amabilidad de leernos el texto escrito para este acto, nació en Cangas del Narcea en 1948. Sociólogo de profesión y actualmente jubilado, ha desarrollado su actividad profesional en los últimos años como director del Departamento de Estudios y Formación de la Confederación General de las Pymes, aparte de colaborar en instituciones y entidades relacionadas con las mismas. Ha sido directivo de la Asociación Juvenil de Trabajadores, miembro del Comité Ejecutivo del Club de Amigos de la UNESCO en Madrid, promotor y primer presidente de la Asociación de Vecinos del Distrito de Salamanca y secretario de la Federación Regional de las Asociaciones Vecinales de Madrid. Colaborador de los cineclubs CAUM y Salamanca, ha participado en distintas entidades de producción audiovisual. En el ámbito de la lengua y cultura asturianas, fue promotor del Concello de Asturias en Madrid, de Editorial Pesicia y revista Restaño. Ha colaborado con la Asociación Asturiana de Sociología, ANA, Fundación Melenos y otras organizaciones adscritas a la defensa del patrimonio, la lengua y la cultura asturianas. Y ya, sin más preámbulos, vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso a Antón Fuertes. Buenas tardes a todos. Voy a comenzar este guapo trabajo. El teatro asturiano, pasado, presente y futuro. El teatro foi de sempre unha forma de cultura representando a los pueblos, onde surgen esos formas, ideas y maneras de entender el mundo. Históricamente, en Asturias, como en el resto de los pueblos, facíanse representaciones para tratar de explicar el soco universo, los son misterios. La representación gestual y mímica, anterior a la palabra, fue la primera forma de comunicación humana. Esta cantiense todavía hoy les nuestras formas cotidianas de expresarnos. Así son como surgen las primeras danzas rituales que en el caso de Asturias enta se conserva dentro de nosotros. El corre-corre, la danza prima, el pericote, son auténticas representaciones de los tiempos históricos cuyo significado escápense hoy de las nuestras entenderes. Estas y otras que desconocemos serían las representaciones mágico-religiosas de la antigua Recemastura, que sobrevivieron como otros muchos mitos y costumbres paganos a la cristianización, pero que perdieron su significado primitivo.
teatro, rito, ou folclore non deixa de ser unha parte da nosa cultura na que é necesario afrontar el so estudio. Hasta el primero del siglo XX eran muy populares las representaciones de sidros, birrios, camarrones, hilanteiros, barbancos y otras denominaciones. Este teatro oral, aunque evolucionado por el paso de los siglos y cristianizado, na súa forma conserva de ellos rasgos arcaicos como el vestirse con pieles de animales y la relación con los ciclos del calendario solar. Y es difícil saber cuál es el su origen y el momento que incorporan de ellos personajes y la su relación con la comedia que estos grupos poseen. Está muy bajo, ¿eh? Más alto. Venga, vamos a la altura. Creo que se está bien. Este es el teatro de personajes, prácticamente sin textos, que improvisan sobre estructuras organizativas muy elementales. Una representación de personajes tipo viejo, viejas, los tontos, los vagales y ciegos, los criados, que fallan una pequeña representación que, como una comedia del arte, está más en el desarrollo de estos personajes que improvisen sobre tramas básicas que en el empleo de textos centrales. El primer escritor asturiano del que tenemos conociencia ya de Antón de Valencia. Nació en Llobregat, Carreño, hacia 1605, en una familia de fidalgos. De la Soma, que se llamaba María González Reguera, garra el sonomato de Antón de María Reguera. Fue autor de numerosas obras poéticas, de las que solo se conserven unas pocas, debido a que el mismo mandó quemarles a un sobrino a la soporta. Y también el primer autor teatral, la obra El Salvador y los entremeses recientemente recuperados por Julio Viejo, el alcalde y los alcaldes, son los textos más antiguos conocidos, estrenados con éxito por el Grupo Teatro Telón de Fondo del año 2000, con motivo de la Semana de Letras que este año dedicó al que fuera arcipreste de Carreño. Aunque tengamos la obra literaria, es difícil saber cómo se hacía, cómo se representaba y qué popularidad tenía este teatro. La distribución de la población, mayoritariamente en pequeños núcleos, condicionaría al teatro popular asturiano. Las representaciones fallan sin los pueblos por los grupos de guirres, igual que los autos navideños en fechas muy diferentes. A finales del siglo XIX, eran muy populares las representaciones de grupos de teatro aficionado, que representaban obras asturianas sobre temas rurales. Ya a primeros del siglo XX, eran muy normales las experiencias teatrales fechas en los barrios populares de Xixón, desnomados de aquella casa de cultura e higiene, donde se estrenan las primeras obras de Emilio Robles Muñiz, Pachín de Melas. Este autor, con Isidro Carballín como director y Francisco Lavandera como maestro músico, estrenan en 1919 la zarzuela de ambiente asturiano La Sosiega y forman un cuadro artístico, la Compañía Cómica Lírico Asturiana, que será el fin inicial de la Compañía Asturiana. Esto valió para que surgiera un nuevo género teatral, el popular asturiano. Cuando desapareció la Compañía Cómico-Lírica, integrantes del elenco formaron distintas compañías, en un intento de consolidar la experiencia escénica. De esta manera, nace en los años 20 la Compañía de la Aurora Sánchez y Pepe Gutiérrez, y a la década de los 30 la Compañía Asturiana de José Manuel Rodríguez y la Compañía Asturiana de Felipe Guillén, que van a protagonizar una gran rivalidad en los años posteriores. La actual Yangrano Pedro Granda plantea crear un teatro asturiano más profesional, pensando en la explotación de las Américas y la influencia económica de la colonia asturiana. Los centros asturianos, en especial el de La Habana, representaría y publicaría numerosas obras, muchas de ellas manuscritas y perdidas, y que se deben rescatar como parte de nuestro patrimonio cultural. Las numerosas compañías asturianas que con mayor o menor éxito surtieron a partir de la llegada del teatro asturiano la popularidad de autores como Eladio Verde,
Antón de la Grande, Pachín de Melas, Quín de Pría, Eloy Fernández Calavera y de actores como don José Manuel Rodríguez, Aurora Sánchez, don Olino García, Rosario Trabanco, Clara Ferrer, cantantes como Antonio Medio, José González del Presi, hicieron de este teatro un teatro más popular de las Asturias del siglo XX. El paréntesis de la dictadura hizo que este teatro no evolucionara, sino todo lo contrario, aunque siguió gozando del aplauso del público, lo que llevó al director y al doctor Mario Sánchez, tío de Aurora Sánchez, después de pasar los años 60 y 70 por diversos grupos experimentales como Esco o Caterva, a refundar la Compañía Asturiana de Comedias en el año 1986, para seguir montando obras clásicas del Ario Verde, Pachín de Melas, contando con un plantel de grandes actores como el propio Eladio Sánchez, Arsenio González, Josefina García, Pili Ibaseca, que lograron reconocimientos de 9 a Julio. Los años 70 del cabrero siglo, la xente mozo, queriendo romper con el pasado, da la espalda a todo lo identitario asturiano, dejándose llevar por todos humores de día y de fuera. Los grupos de aquella, llamados independientes, nacidos del postfranquismo, se renieguen de la lengua y cultura asturiana. Solo el grupo Telón de Fondo, fundado en el año 73, entre otros por Julio Vigil, apostaría por la lengua asturiana como medio de expresión. Nera Mago, Hidolfo Camilo, Antón Camaño, también Pelaso Panque, trataron de contribuir desde el trabajo en diversos grupos a la normalización del teatro nacional. Desde ellos poetas, asturianos la llamada generación del surgimiento, hablándose a la literatura dramática. Lorenzo Rogomier, Manuel Asún, los tomados anteriormente de la mano, Adolfo Camilo, Pablo Rodríguez Molina y sobre todo Joan José Sánchez Vicente, trataron de crear una nueva literatura teatral asturiana. Otro capítulo aparte merecería hablar sobre el monólogo asturiano, una forma ancestral de representación teatral, enlazado con el costumismo por lo rural de los temas y personajes, y con la tradición xuglaresca representada en fiestas tan populares como la Moravela y Conteño. Este género tan nuestro, con autores clásicos como Pepe Campa, a Ángelo Fabricio o Modestal, interpretado por monologuistas tan populares como Pandilla, Pin de la Cotoña, El Maestro, Vin de les Piezas, intenta también renovarse gracias a nuevos autores como Rubén Sánchez, Vicente, Dolfo Camilo, Ignacio Galán, Cristina Mundiz y sobre todo por el autor y autor monologuista Carlos Alba Fellero, que partiendo de la tradición trata de crear un monólogo más comprometido con la sociedad asturiana de actual. Y es posible hoy, casi 100 años después de la idea de Pedro Grande de crear un teatro asturiano desde un punto de vista identitario, la respuesta ya es difícil y depende de unas condiciones sociales y políticas que hoy no serán. El teatro ya no tiene el peso que tuvo en el pasado. La pérdida de comunicación, en especial la televisión, la marginación de todo identitario por parte de las instituciones, dibuja un panorama abierto no solo para el teatro asturiano, sino para el futuro de toda la cultura asturiana. La pérdida de poder político y cultural, de la que no son gallenes los últimos gobiernos de este bello país, ponnos nunha situación delicada. De mientras el asturiano ganó prestigio y reconocimiento social nestos caberos 35 años, les mediesen tamais para su recuperación siguen siendo insuficientes. La falta de oficialización y la consiguiente normalización falla que a nuestra lengua, la más importante seña de la humanidad, está en peligro de desaparición, según el tablero informe de la UNESCO. La necesidad antropológica de la representación fai-nos mirar un futuro esperanzador, aunque incierto, el que nos puede convertir en el más amplio sentido de espectadores o actores de nuestro futuro. El compromiso, la participación y la defensa de nuestro propio punto de vista fai-se más necesarios que nunca en un futuro globalizado. Y es posible en un futuro crear
un teatro asturiano con un diseño de identidad propia. Y es posible y necesario para el futuro de la nuestra cultura y para el futuro del propio teatro de Asturias. Para ello, solo tiene que darse de algunas condiciones de las que voy a apuntar también. Un mayor apoyo institucional hacia el teatro popular asturiano. Una escuela asturiana averada a la nuestra realidad cultural, que apoya la investigación y el desarrollo de nuevas formas teatrales y parateatrales. Una mayor interrelación entre los grupos y compañías asturianas. Unos autores, actores, dramaturgos, asentados en la realidad cultural asturiana que representen esa forma de ver el mundo que partan de la particular hacia lo universal. Un mayor riesgo creativo. Unos actores que no estén pensando en la liberación como único fin de las obras. Un uso de la lengua asturiana, no solo la creación, la mayor medida posible. Un mayor apoyo de los medios de comunicación también de los asturianos. Un teatro que tiene que ganarse el apoyo de un público asturiano que se siente identificado como recientemente lo hizo y lo hay con el teatro costumbrista. El teatro asturiano de un conseguir una identidad propia estará siempre expresando en paz. Será un teatro provinciano y de escaso peso social. L'éxito o el fracaso de nuestro teatro va a depender mucho de la apuesta en que se falle o de nuestras posibilidades de crear un teatro con una personalidad propia. Esto va a depender mucho de la voluntad de los asturianos de querer seguir siendo un país con una identidad propia o convertirse en un barrio dormitorio de Madrid. Bueno, pues vamos a quitar aquí el micro, que ya no nos hace falta. Pues bien, Manuel Menéndez Batista, Manolín para los amigos, ya lleva 20 años vinculado al mundo del arte. Acento Asturiano lo conoce hace 30 años, pero empezó a colaborar con nosotros de forma continua hace 3 en el grupo de gaitas que con tanto acierto dirige Gonzalo, y es también componente asiduo de la compañía La Alborada, de gran éxito y que todos conocemos. La afición a los monólogos le nació a raíz de una visita a Madrid del gran monologuista Pandieña, y en la asociación en la que colaboraba entonces empezó a hacer sus pinitos con gran acierto y buena acogida. También ha hecho alguna incursión en el teatro, ya sin monólogos, en alguna pieza más. O sea que es aficionado, es otro actor más. Y aunque hace más de 15 años que no lo practica, ha accedido amablemente a mostrarnos esta faceta suya. Nos ofrece el monólogo Tristán echó una cana al aire, de Ángel Menéndez Blanco, Einstein, extraído de su libro Monólogos d'Einstein. Por favor, adelante Manuel Menéndez Blanco. Vosotros seguramente non vos acordáis de oír de Tristán de Picafría, Xa, pues sí, é albañil, moi moreno, bien portado, e célebre mil por mil, hombre. En cuestión de dar el diente, Dios mío, que Tristanín. Come más Tristán solo que la rueda de un molino. Y traballar, bueno, lo que es traballar non me gusta mucho, ¿no? Prefiere más discurrir onde se come de balde. Y como él pueda, asistir, hombre. Ya, y como tenga perres, gastarles pronto, eso sí, Y fue el caso que un día Ponse Tristán de postín, así como yo, y marchó a correr lo veo.
Lo que fixo allí, San Tristán y lo averigüé, pero al postre y al fin buscó posar en una fonda deses de rango y postín, con floreros, poles meses, que aquello parecía un xardín. Y claro, como de noche ya llega, a cenar. Pide el llistín, así de grande, mira y es convencible a pedir. Primero, perdiz con verdes. Después, angula al parpir. Al tercer plato, tráigame llangostes. Y al cuarto, pitu y tiernín. Y como Tristán quedará suspenso un ratiquín, pregunta y el camarero, ¿falta ya algo que elegir? No, señor, no, pues llevo algo. ¿Y postre se va a servir? Hombre, sí, no me acordaba. Vuelva a ponerme el listino. Echa un nuevo vistazo y dice, serio Tristán, postres. Antes de servirme el postre, bueno, traiga faves con tocino, que también usted me buscó. Y un poco sopa pichí. Bueno, y luego tráigame el postre, y con eso voy fartito. El camarero hacía cruces pa' entre sí, escuchando a pinga fría la manera de pedir. Hora y media sin parar, tuvo comiendo el pullito. Y después pidió café y copa, y con ello un cigarrín, y a las 12 para la cama a roncar como un gochín. Oye, al otro día, hacia las 11, levántase despacín y pide para el desayuno, delante del cafetín, una tortilla, merluza y un filetín. Este paisano revienta, pensaba lo que fue así. Terminó, pide la cuenta y acércase el dueño a él con una factura ansina, más grande que el listón. Dice, 21 duros, paisanín. Va Tristán, enciende un pito y muy formal dice, sí, en los tiempos que contamos que ya es imposible vivir, entre cena y desayuno fue de baldre, quedé así. Mete la mano para el bolso, saca de él un carterín y más tranquilo que un 8 dijo al dueño, señorín, ¿qué dime son los 6 reales? Qué bárbaro, Tristanín, cómo se esguilen les perres. De un caso, pues, amiguín, al fecho ya no hay remedio. Si los quiere, más ni un perrín. ¿Qué está diciendo, rediole? Camarero, venga aquí, que este paga esta factura o llama a un guardia civil. No lo llamen, no. Pierden tiempo. Y en hacer caso de mí, como me ven a menudo ya tantos fartos de mí. Pues, ¿sabe usted que tiene buen modo de discurrir, Dice, hombre, fíxelo así tantas veces que si no lo fixera así, ¿cómo estaba yo hasta eso? Muerto fame por ahí. Quedóse el patrón pensando y después de un ratiquín dijo a Tristán, hombre, si promete obedecerme usted a mí, yo prometo y perdonar. Dice, hombre, que siempre que lo pueda servir, para eso estamos en este mundo, hombre. Dice, bueno, vale, bien. Dice, pues entonces va a ir usted a aquella fonda que está enfrente y vuelve usted allí a repetir la faena que aquí fijo. Que ese tío allí faime competencia esa de huello y que pague alguna así también. Uf, pues siéntolo mucho, Pues no lo puedo servir, Dice, hombre, por favor, faiga usted el favor de dir, que doy de propina un duro. Hombre, señorín, allí fíxelo ayer a las 12 y el dueño mandó mi quío. Bueno, pues ya salimos afuera del telón. Aquí estamos haciendo de todo. Para terminar, Luis, Pilar, Marta y Sara María, componentes de la compañía Señaldá, nos van a ofrecer un breve juguete cómico, llamémoslo así, en asturiano, titulado Lliu en el restaurante, cuyo autor es José Ramón Oliva Alonso. En un par de minutos están preparados y empezamos. Para nosotros. Hasta luego. Esta fiesta,
¿Sabes qué lugar tan bueno? Dicen que tienen unos callos impresionantes. Sí, pues ya deben trabajar ya. ¿Y dónde dices que los tienen? ¿Las manos o los pies? Calla, mullero, son callos de comer. Ya me parecía a mí que no se les veía apurarse mucho. ¿Qué? ¿Sentámonos en esta mesa? No, mejor sentámonos en esta. Ay, ¿no se te olvida nada? Les mames, tengo los llamados. Ay, Dios, te ha visto que aquí ya no queda galanería, ¿eh? Ay, no sé qué es eso, pero aquí la su especialidad son los callos. Pero si quieres luego, entrugamos a ver si tienen el plato ese. Anda, de ese afío de ese, llama al camarero. Voy. ¡Camarero! ¡Camarero! Ya vi, parece que ya me vio. Ay, non sabes la ilusión que me fai que me invitares a cenar. Ye la primera vez que un mozo me invita a salir, ¿eh? Ay, pues yo, y es la primera vez que invito a una moza. ¿Sí? ¿Y a Belén? ¿No le invitaste en más? Hombre, lo de Belén ya era para pasar rato. A mí la que me gustó siempre fuiste tú. Pues menos mal que la que te gustaba era yo, ¿eh? Que tuviste saliendo con ella casi 6 meses. Pa, ya era broma, oh, y era para darte celos. Pues... ¿dónde vas? Llama al camarero. ¡Camarero! ¿Qué pues? Ay, pues no es eso lo que dicen por ahí, ¿eh? El tu amigo Joan anda diciendo por ahí que andes tras de ella desde la escuela. Ah, este Joan. Mira, para mi idea, que al que le gusta ella es. ¡Camarero! Sí, sí. Tú dirás misa, ¿eh? Pero ahí dicen que andes con ella. Va, y vas a hacer más caso de ellos que de mí. No sé. Mira, para mí, esa guaja ya murió. ¿No? Murió. ¿No te andará este paisaje? ¡Camarero! ¡Camarero! ¿Dónde está el fuego? Oye, guaje. Es conmigo. Ya era hora, ¿eh? Queríamos comer. Uy, si no me lo decís, nunca se me ocurriera que vinierais al restaurante a comer. Pensé que veníais a bailar reggaetón. Bueno, ya está bien, ¿eh? ¿Qué hay de menú? Ahora mismo vos traigo los cartes. Oye, moza, que venimos a cenar, ¿eh? No a xugar a la brisca. Bueno, pa' una vez que me queda hecha ahí una mano a mi pan, el siglo tocarme lo simpático del pueblo. Anda, que...
Oye, esta muchachita de camarera tener no tiene, ¿eh? Yo es la primera vez que la veo por aquí. Ah, pero entonces, ¿conoces este sitio? No, yo voy a conocerlo. Te oídes, nada más. Ay, bueno. Ya, volviendo a lo de Belén. Ay, no, en mi casa somos más de poner el árbol de Navidad. Ay, míralo, qué ocurrente, ¿no? Bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Salís o no salís? Mira, voy a ir un momento al servicio. Tú espera aquí un poquitín que vuelvo sí. Rapaza, que di mi papá que esta mesa está reservada. Si no te da más, pasa para esta otra. ¿Aquí? Ahí va, sí. Oye, el rapaz que viene contigo topará esta mesa el solo o de solo un croquis en el otro llao. Ay, siquieramente podía haberme dado las gracias, ¿eh? La mesa que tenías reservada. Gracias, Ne. Llegué en esta mesa y donde nos solemos sentar siempre. Hoy no pudo venir porque punchóse la abuela malina de ciática o algo de eso, me parece. Y una historia muy interesante, pero si me disculpas, macho. Tiene que viva quedar en casa. Pero dije, ¿qué baracholes? ¿Y si vas a cenar todos los jueves, aunque sea sola? Y entonces pensé, ¿y por qué no? Y entonces dije, pues ala, vete a cenar con de todos los jueves. Ardo en deseo sin saber en qué acabó el asunto. Pues al final vine. ¡Hala! Eso sí, yo un final y no el de los otros dame nada. Bueno, y ahora si me disculpas, macho, que tengo que... Tú ya es nueva aquí, ¿no? Esto cambió de dueños. Porque siempre nos atendía a este repartir tan saladín que tiene un pociquín aquí en el cantín. Llevo una pena que no te lo sí. Y ahora, fía del alma... Ay, el mi mozo y un bendito. No tiene más huellos que para mí. Tú no estabas aquí el otro día, ¿eh? Estábamos aquí sentados, ¿no? El jueves pasado, en esta misma mesa. Y... Sí, que no quiera tomar la sopa con tenedor. Ahora mismo le llevo una garfiella. Bueno, ahora decí todo eso que estuve ensayando enfrente del espejo. Está bien, ¿eh? Bueno, que sepas que la única moza que quiero ya tiene. Da igual lo que diga Joan o lo que digan por pueblo. A la única moza que quiero ya tiene. ¿Vale? ¡Pero cómo no va a venir! ¡Esto sí que fue una sorpresa! Pero retruécanos. Pero tú qué haces aquí, oh. ¿Tu abuela? Mi abuela. ¿Qué pasa mi abuela? Mi abuela, mejor, mucho mejor. Ah, por cierto, mira, voy a ir un momentín a llamar por teléfono a ver cómo está y vuelvo enseguida. Tú no te mueves de aquí, ¿eh? ¿Dónde anda esta moza? Mira, ahí está. ¿Quién? El teléfono. Tú espérame aquí, que tú no te muevas, ¿eh? Que yo vuelvo enseguida. Mira, ya era hora, fío, diote un apretón. ¡Ay, más me valiere! Ay, pero ¿tú qué haces en esta mesa hoy? Yo que por lo visto la otra estaba curada. Mira, igual yo... No te des la vuelta, no te des la vuelta. Que no quiero desear de mirarte ni un segundo. A la meches. Oye, bebé, que tienes mala cara. Ay, si no me encuentro nada bien. Ay, oye, si marchamos. Calla, oh, ¿qué dices? ¿Para una vez que me saquen a cenar? Porque ya sabes que andan diciendo por ahí cosas de mí, ya ningún mozo quiere salir conmigo. Anda, a ver si viene la camarera y pedimos. Ay, no, voy a buscar. Tú espera aquí. Tú, mira para ahí
ya no pierda el vuelo, A ver si bien, yo voy por otro lado y ahora mismo vengo. Gracias, venga, descuida. Traes mala cara, mucho se peor. Ay, peor no se puede poner. Eso podemos marchar, Ay, que más quisiera yo, pero ahora no puede ser. Descartes. ¿Qué vos aconselles? Vas a comenzar. Aconsello vos que les sabréis. Si no va a ser tan difícil ya es lo que hay. Digo que cuál es el plato que recomendáis, güey. Ay, no, fía, los platos son iguales para todos, son los que están en la mesa. Ale, ahora vengo a tomar nota. Qué mejor que traes el mozo que te ha 3 veces, Y, perdona, ¿el baño mujeres? Allá del de los hombres. Y el que muñequín trae falda, Está guapo. ¿Qué faes? Ay, que no tenemos nada de intimidad. Ay, eso ahora no apura, Y notamos también aquí los dos juntinos aquí. Ay, Dios, no. ¡Ey! Que aquí te he prohibido hacer mamines. Ya para tener intimidad, Hombre, bueno, por eso no vos topaba. 3 horas llevo buscándovos. ¿Qué? ¿Sabemos ya lo que vamos a comer? Unos choricinos a la sidra y unas patatas bravas. ¡Uf! Güey, tiramos la casa por la ventana. Lo ya la avisa, Hombre, claro, mira. Aquí. Mírala. Échales aquí. Fiu, que hay más gente que quiere comer, ¿no? Pues, ¿pero qué te pasa? Ay, mujer, estoy preocupado por lo de mi abuela. Ay, Belén, cierra los güeyes. ¿Para qué? Para darte una sorpresa. Tú, cierra. ¿Que dónde te habías metido? Oh, que no te encontraba. Ay, tú siéntate aquí. Oh. Descarte. Ven, tú nunca ves antes. Unos patates braves y unos choricinos a la sidra. A mí los chorizos no me gusten, Pues fía, paeme que ya para lo que da voy el presupuesto. Bueno, ¿qué? ¿Puedo abrir los cuellos ya? Mira, tú mira aquí lo que hay. Si luego vas para allá, ya dices a la camarera. Ya está. Ahora vengo yo enseguida, No te preocupes. Ya puedes abrir. ¿Dónde está? Total que, La sorpresa, coño. ¡Ay, la sorpresa! ¡Ay, no! Que desea la chaqueta. Espera, un poquitín, que voy a buscarla y alguno de seguida, Tú no te muevas de aquí, ni mires para ningún lado, que si no pierdes la gracia. ¿Está bien? Oye, y si soltamos el mes, ¿no te sería más fácil? Ya, Bueno, pues yo voy a tomar unas calamares. Calamares. ¿Y de beber? ¿Una tilina? Agua para los 3. Para los 2. Agua para los 2. Estás muy azotado, ¿Qué te pasa? Ay, que estoy preocupado por mi abuela. ¿Tu abuela? ¿Qué pasa a tu abuela? Ay, que está mala, no te lo dije. Ay, no. Ay, que ya me estoy liando. Ay, sí, está mala de la ciática. Pero no te lo dije
dixera, se non tengo outra cousa na cabeza. No. Estás sudando y eso que tienen el aire acondicionado bien fuerte, ¿estás bien? Ai, bueno, ya sudor frío, por lo de mi abuela. Ahí está. ¿Queréis probar a ver si lleva una collecha o tapicada? En fin. No, todavía no pedimos nada de beber. Pues si me pidió el rapaz por ti. ¿Y por qué me traes nada más que una? ¿Por qué él está tomando la otra? Él está tomando la otra Navarra al bar. ¿Navarra? ¿Qué tal Navarra? Pero si me he dicho que fuera por la chaqueta. Uy. No me extraña nada que la ande buscando, porque para mí parecer, yo creo que cambia bastante chaqueta, sí. Gracias. Ir a buscarlo, por favor, Estiva a oírme, Navarra. O va a oírme cuando vuelva. Mira, para una vez va a prestarme para hacer la que ahora mismo se lo mando. Gracias, tía. ¿Qué estaba tú esperando? ¿Qué otra? La otra botella de agua fría que me Va a hacerte falta, sí, porque por lo que estás sudando, fío del alma, ¿qué? ¿Vas tú a buscar el agua? Me traerásla tú, digo yo. No, voy a buscar. Mira, es que esta moza está pedazaleada. Ya, igual tarda un cachillo en volver. Pero, es que además... ¡Oh! Tengo un secaño. Pero si no entregaste todavía. A ver, porque está calentón, boba. Tú espera aquí que yo vuelvo enseguida, Calentón, ¿no? El calentón va a dar a ti en curtio. ¿Dónde estabas? Ay, buscando la otra chaqueta, no te lo dijeran antes. No disimules que ya sé dónde estabas. Díxamelo a la camarera. Y no llena buscando la chaqueta. Ay, ya me pilló. Tiene una explicación, Belén. No te falgas el yobu. ¿Sabes, Navarra? ¿A ti parece bien que me mintieras? Ay, que no te mentí, hombre, si a mí no me importa nada, oh. Más te vale, porque si con la edad que tienes ya te andas animando a ella, vas a acabar mal bien de arreo. Pa, mujer, y es que Joan y yo andábamos criticándola para que nadie se arrimase a ella, pero no es mala, no. Que no lle mala. Tengo yo un primo que por causa de ella fastidió el fregado. ¿Qué fue? Que contagió la hepatitis. Con 20 años que tiene y anda todo el día en hospitales. Que anduvo con uno de 20. Espérame que un momentín, que bueno. A ver. ¿Qué es eso de que andabas con uno de 20? ¿Qué falas? Sí, no te fagas la tonta, no. Y además, contagiaste la hepatitis. ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿Cuando me la pegaras a mí también, no? Mira, no tengo idea de qué estás falando, ¿eh? Mira, Yarda, que no te quiero ver aquí. Mira, ya me estás faltando. ¿Qué llegue? ¿Te parecen caros los calamares? Oye, que aquí hay gente que viene a comer en una del teatro. Y tú ya me estás calentando también, ¿eh? ¿Y tú qué, sofá, tú? Bueno, no puedes dejar de dar voces. ¿Qué pasó ahí? Ahora ya cuando esto se pone interesante. ¿Qué? ¡Ay, Belén, el no lo deseares con ella! Que lo dejares conmigo. ¿Y qué haces con esta? Oye, guapa, que está tiernome, ¿eh? ¡Y muy poca vergüenza! Tranquila, vas tú sin vergüenza, sofata, ¿eh? ¡Que no dejes por ti, cuídamela! No te arrimes a ella, a ver si te va a contagiar. ¡Que te jodas! Ay, de la hepatitis, ¿no me lo dijeras tú? Asina que eres tú la que anda falando por ahí cosas de mí, ¿eh? Ahora sí que no te libra nadie de una buena. ¡Sal fuera! Venga, ay no. Traigo más turbados aquí que por no perder la audiencia. Vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos. Cuando acaben con ellas, convencido contigo. ¿Qué es esto de que lo deseamos? Ay, no, mujer, que vamos a desear tú y yo. ¡Oh, Ay, que no. ella que no lo deseares con ella! ¿Eh? ¿Que dijiste eso para salir conmigo? Toma, y no me vuelvas a parar casi la tonta. Así que tu abuela estaba mala. Así que dejaste me plantada para salir
con esta. Ahora sí que lo dejamos tú y yo de verdad. Oye, ¿tú por qué me pegues? Oh? No sé, como todas eran azafatas, yo creo que se sentía. Ay, un marcho. Les estaban sin pagar. Ay, pero si no comimos nada. Yo no sé nada, ya tanto pidió. Agora que si quieres, llamo a mi papá y falelo con él. Si é mi papá el que te dá un ciurragazo, non sabes tamén para alguna hora, No, pago. Espera a ver lo que tengo por aquí. Toma. Vale. Vale. Oye, moza. Oye, ya, si comemos tú y yo unas patatines bravas y unos choricinos a la sidra. Este mozo non tiene nada. ¡Hombre! ¡Pero si está todo pagado! Bueno, ¿cenamos o no cenamos? Gracias.